¿Cómo se llama? Hola, somos el equipo número 1, el cual está conformado por Francisco Rizantos, Mariana Zambrano Castañeda, Fabián Morales de León, José Bernardo Gómez Cueto, Daniel de Jesús Vilchis López, Víctor Manuel Díaz Sánchez, Francisco Javier López Alegría, Adán de Jesús Pérez Ruiz, Astrid del Rosario Carrillo y Ángel Eduardo Hernández Salinas. Siguiendo el tema del 2.1, pues lo que son los usos. Hoy hablaremos de los usos y las aplicaciones. Para entender lo que son los usos, primeramente debemos saber qué estamos hablando cuando hablamos de usos en cimientos. Estos cimientos que estamos hablando, que sucedió lo que son de piedra, se constituye de piedra bruta o piedra labrada. Estas, las cuales dejan un espacio entre sí, las cuales pues deben darse para que sea un poco más práctico el pegue, los cuales estas son rellenadas, como acabo de repetir, son rellenados con pedazos de ladrillo o de concreto demolido que van sobre el mortero que une las piezas. En México pues es más común este tipo de cimentaciones en edificaciones del tipo B, constituidas en su mayoría de mampostería, como pequeños negocios o casas de 2 niveles, las cuales estas no reciben ninguna carga grande, lo que hace que sea práctico, aunque pues sea también a la vez costoso. Estas son aún más comunes en las zonas rurales, en las cuales el tal uso de esto pues es un poco más difícil, porque hablamos sobre cosas de materiales que es un poco difícil de conseguirlas, y la mano de obra, etc. Existen 2 tipos de cimentaciones de mampostería de piedra, las cuales son la colindante de un escarpio y las centrales de los escarpios. El primero es usado para muros exteriores, y el segundo pues se ocupa para muros interiores, la viceversa. En lo que son las aplicaciones, los elementos de la cimentación deben diseñarse para que ésta a la vez resistan los elementos mecánicos del diseño que se requiere o se está llevando a cabo, y las reacciones del suelo sobre el cual se apoyará, pues habría veces también un estudio de mecánica de suelo. En esto se deberá revisar los asentamientos máximos permisibles y sus efectos en la estructura, las cuales se llevará a cabo también un estudio en lo que es la mampostería y del cimiento de mampostería aislada, o a la vez de qué tipo de mampostería se estuviera hablando. Para hablar de aplicaciones, pues también se debe de conocer de qué manera se debe realizar esta modalidad, porque tiene que ser de acuerdo en base a lo que se está llevando a cabo para que la estructura resista y a la vez pues sea de buen uso. Posteriormente nos mencionan los dimensionamientos o las recomendaciones, y nos dice que la altura deberá de medir como mínimo 60 centímetros, al igual que la base, que deberá de medir 60 centímetros mínimos y no mayor a 1,5 metros. El ancho de la corona deberá de ser de 30 centímetros mínimos y el escarpio de 60 centímetros mínimo. El tamaño y dimensiones del cimiento dependerán de las cargas que bajan a lo largo de la estructura, previamente calculados. Y eso sería todo acerca de las limitaciones. Hola, mi nombre es Astrid del Rosario Carrillo Cruz y les hablaré sobre el tema 2.2, propiedades de la mampostería. Las propiedades físicas son aquellas que logran cambiar la materia sin alterar su composición. En esto describiremos un poco las principales características físicas que tienen de esto. La primera es absorción.
característica es la que mide la cantidad de agua que una pieza seca de mampostería es capaz de absorber bajo ciertas condiciones, a lo cual ésta obtiene un parámetro indicador de su durabilidad y resistencia. Más además de que su capacidad para formar una buena adherencia con el mortero es de una referencia de la avidez con que las piezas de mampostería absorben el agua del mortero de pega y la capacidad para retener la humedad al estar sometidas a las condiciones atmosféricas. Por tanto, esta se convierte en una medida indirecta para evaluar la calidad de la pieza. Otra es espesor de paredes. Estas son debido a los múltiples usos y a los diferentes procesos de fabricación de las piezas de mampostería. Existen una gran variabilidad de formas y tamaños. Esta variabilidad dimensional implica a nivel constructivo la elaboración de enraces que llevan a definir alturas de hiladas mayores, producto de incrementar los espesores de junta de mortero. Los espesores de junta son insuficientes, situación que resulta de emparejar las dimensiones de las piezas, conllevando a que propiedades mecánicas como la resistencia a la compresión se vean alteradas. Otra es la textura y color. Estas texturas son las regularidades de la superficie que se conforman de una pieza junto al color. Son características de gran variabilidad en la fabricación de las unidades de mampostería. Y les hablaré sobre la expansión y contracción por cambios de humedad y temperatura. Estos cambios de temperatura se generan con la variabilidad de dimensiones que cambian con la dirección de observación, siendo muy sobresaliente la influencia del proceso de fabricación de la pieza. Las piezas de mampostería tienden a cambiar su tamaño y forma dependiendo de la temperatura del medio ambiente en que se encuentren. Las piezas de arcilla, estas tienden a expandirse levemente cuando la humedad hace contacto con estas. Dependiendo de la temperatura en la cual se haya quemado la pieza de arcilla, es la magnitud de la expansión en la que se encontrarán estas, lo que se produce particularmente cuando la cocción no fue la adecuada. Con esto les paso a mi siguiente compañero que les hablará más del tema. Buenas, mi nombre es Ángel Eduardo Hernández Salinas y yo les seguiré explicando el tema 2.2, que son las propiedades de la materia. Bueno, yo les diré propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas, al igual que los elementos básicos de cualquier estructura, ya pueden ser las vigas, columnas, placas, muros de concreto reforzado y en general todos los elementos que son solicitados con carga de naturaleza estática, que pueden ser verticales y horizontales, y las dinámicas, que son cargas por vientos y cargas sísmicas. Los muros de mampostería básicamente manejan las mismas propiedades mecánicas significativas que afectan de manera directa al diseño y comportamiento del sistema. Para el caso de unidades de mampostería, se manejan los mismos criterios de las unidades de concreto en cuanto a propiedades mecánicas se refiere. Bueno, a continuación se le hará una descripción breve a este tipo de propiedades. La resistencia a la compresión. Bueno, la resistencia a la compresión es el valor máximo del esfuerzo al que se puede someter una unidad de mampostería bajo cargas de compresión aplicadas, ya sea en direcciones perpendiculares y ya de manera gradual. Esta es medida de acuerdo a métodos estandarizados y condiciones determinadas en laboratorios. Esta propiedad es un indicativo de la calidad de la pieza, lo que se relaciona directamente con la materia prima que lo conforma y su proceso de manufactura. En la normativa técnica colombiana podemos ver que se establecen para una unidad de mampostería, ya sean los requisitos que debe cumplir los bloques utilizados en la construcción de mampostería. Bueno, en la tabla de resistencia a la compresión de la mampostería de arcilla podemos ver que se divide en dos partes, que son los tipos, resistencia y la resistencia mínima a la compresión. Esta se divide en dos también, que es el promedio en 5 unidades y en unidad, que es la unidad individual. Bueno, en tipo tenemos la unidad de perforación horizontal, que esta es
en el promedio de 5 tiene el valor de 5.0 que es igual a 50 y en la unidad individual 3.5 que es igual a 35, y en la unidad de perforación vertical que tenemos en el promedio de 5 unidades igual a que es su valor es de 18 que es igual a 180, y en la unidad individual de 15 que es igual a 150. Y por último tenemos el tipo de unidad maciza, que su valor en promedio 5.0 es igual a 20 que es igual a 200, y en la unidad individual que es 15 que es igual a 150. Bueno, las unidades de resistencia de alta se usan en edificios y estructuras que requieren que su diseño sea para una demanda de resistencia alta. Las de resistencia baja son usadas comúnmente en edificios de una o dos pisos. También tenemos la tabla de la resistencia a la compresión de piezas de silicio y calcares según su tipo. Bueno, esta también se divide en dos partes que se va desglosando, que como vemos es el tipo y la resistencia mínima a la compresión en 10 elevado a la 5 de PA sobre kilogramos F sobre centímetro cuadrado. Esta también se divide en dos partes, que es el promedio en 5 unidades y el promedio de la unidad individual, que cada una de estas se divide en 3 partes, que es en macizo, perforación y huecos. Para las dos partes es igual. Bueno, tenemos el tipo 1, que en promedio de 5 unidades en macizo tenemos el valor de 200, en perforado el valor de 120 y en hueco el valor de 50. Y tenemos el tipo 2, que igual para el promedio de 5 unidades es igual, el valor de macizo es igual a 100, el de perforado a 60 y en hueco 25. Y en las unidades individuales para el tipo 1 en macizo tenemos 160, 96 para perforado y en hueco 40, y en el tipo 2 tenemos 80 para macizo, en el perforado 48 y en el hueco 20. También les diré la resistencia a la flexión. Bueno, la resistencia a la flexión se define como el máximo esfuerzo a tensión que puede soportar una unidad de mampostería. Esta es apoyada en sus dos extremos bajo cargas perpendiculares a la superficie superior del espécimen, colocada en la línea central entre los dos apoyos hasta la falla, hasta que se rompa. Y la resistencia a la flexión transversal de una pieza de mampostería es un referente de la calidad de la misma. De manera indirecta se mide la resistencia a la tensión. Sin embargo, los esfuerzos generados no son representativos a los que puede soportar realmente. Así que por lo que su utilidad es funcional a la hora de establecer los requisitos para la clasificación de las piezas. También está la resistencia al anclaje por adherencia. En la resistencia de adherencia de la materia cementante, o puede ser de armadura de acero, así como el diseño lo requiere, ya sea por unidad de superficie entre el bloque de mampostería y la junta de mortero, cuando está sometida a esfuerzos a tracción o compresión. Y por último tema tenemos la absorción. Bueno, la absorción, como se ha mencionado anteriormente, es la propiedad que mide la cantidad de agua que en su totalidad una pieza seca de mampostería es capaz de absorber bajo circunstancias determinadas. Bueno, también para cada unidad de mampostería existen ciertas características para evaluar el contenido de humedad máximo recomendado. Y esto fue todo sobre el tema 2.2. Espero le haya gustado y muchas gracias. She
siempre amo. ¿Cómo se llama?